¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy estoy aquí para que hablemos sobre lo que son las siglas y los acrónimos. Bueno, vamos a comenzar por definir qué son las siglas. Las siglas son las palabras que se forman cuando tomamos la primera letra de cada una de las palabras de un nombre compuesto. Fácilmente podemos ubicar ejemplos como la ONU, que sería la Organización de las Naciones Unidas. Tomamos O de organización, N de naciones, U de unidas y formamos la palabra ONU. Bueno, esas son las siglas en general. Ahora, hay dos tipos de siglas respecto a su pronunciación. Hay aquellas que se pueden pronunciar como si fueran una palabra común, como la palabra ONU, y otras que por falta de vocales o por escasez de estas, no se pueden pronunciar de esta forma. Las primeras, aquellas que sí podemos pronunciar como si fueran una palabra normal de corrido, se llaman acrónimos. Y estos acrónimos en ocasiones se hacen tan comunes en el habla de las personas que se incorporan al lenguaje como un sustantivo común. Tales casos los podemos ver como en palabras SIDA, OVNI, algunas de origen inglés como LED o láser. Todas estas palabras se fueron haciendo tan comunes que se incorporaron como un sustantivo normal. De hecho, las redes sociales son un semillero bastante interesante para lo que son las siglas y los acrónimos. Tenemos desde el bonito y bien intencionado BTV hasta LOL y YOLO. Son varias siglas y acrónimos que se han ido haciendo muy populares, ya sea a lo largo de los años, gracias a las redes sociales. Porque muchas veces, por la flojera de escribir toda una frase completa que se utilizaba con mucha frecuencia, optaron simplemente por escribir las puras iniciales, como es el caso, por ejemplo, de la gente que en lugar de escribir te quiero mucho una y otra vez, simplemente ponían TQM. Y ya. Lo que a mí me parece todavía más interesante es cómo muchas veces estos acrónimos se incorporan en el habla de las personas, en el lenguaje oral, y es por eso que a veces nos puede ser familiar ver a gente decir cosas como: pues YOLO, vamos. ¡Oh, LOL, vato! ¡Te pasaste! Sin embargo, decía, también hay ciertas siglas que no se pueden pronunciar como si fueran una sola palabra. Y en este caso, lo que optamos es por mencionar el nombre de cada una de las letras. No solo están los ejemplos que acabo de mencionar, como el DTV o el TQM, sino algunos mucho más universales y populares podrían ser el FBI, el Buró de Investigación Federal en Estados Unidos, que nadie le dice el V, le decimos el FBI, mencionamos el nombre de cada una de las letras. De igual forma, hay un famoso pollo, una cadena, ¿verdad?, que vende pollos fritos que se llama KFC. La verdad es que cuando menos aquí en donde yo vivo, todo el mundo le sigue diciendo el Kentucky, por el parte del nombre, ¿verdad? Pero en los comerciales o en la publicidad ya no aparece con ese nombre, aparece simplemente como KFC. Y en ese caso la gente opta por pronunciarlo como KFC, no como KFC. En fin, empecemos a hablar un poquito sobre las reglas que rigen al uso de las siglas y los acrónimos. Porque vale mencionar que, en primer lugar, las siglas no se pluralizan, es decir, no podemos agregarle una S al final a las siglas y pretender que con eso ya las hicimos en plural. Últimamente, con esto de los movimientos sociales, se ha puesto muy de moda pronunciar en televisión la palabra ONG o las siglas ONG. Cuando se menciona que varias ONGs se reunieron en un lugar o representantes de las ONGs, eso está mal. No podemos pluralizar ONGs. Es simple y sencillamente varias ONG. Le agregamos el adjetivo varias en plural para que se sepa que son muchas, pero el sustantivo ONG sigue quedando igual. ONG, varias ONG, muchas ONG. A menos claro que estemos utilizando un acrónimo que ya se incorporó como sustantivo, como sería el caso de LED. Ese sí lo podemos sustantivar a LEDs, pero ese porque ya lo incorporamos como un sustantivo propio. También es importante mencionar que las siglas toman el género del sustantivo que funge la función de núcleo dentro del nombre propio al que estamos haciendo referencia. Es decir, por ejemplo, la ONU es la en femenino ONU, porque estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, está en femenino la palabra organización, es una organización, por lo tanto ONU va a ser femenino.
Por otro lado, tenemos, por ejemplo, aquí en México, el IMSS, en masculino, Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos también en México la SEP en femenino, porque es la Secretaría de Educación Pública. Hay un caso curioso de las siglas y acrónimos aquí en México, ¿verdad? De organizaciones e instituciones, que es Conaculta. Conaculta aquí en México, yo he escuchado en televisión a personas importantes mencionar tanto el Conaculta como la Conaculta. Y en cierta ocasión sí me quedé preguntando acá, rayos, ¿y qué será Conaculta? ¿Es masculino o es femenino? Tendemos a pensar que es femenino, creo yo, que por el hecho de que termina en A, ¿verdad? Conaculta, como que nos suena femenino. Sin embargo, es masculino porque es el Consejo Nacional, el Conaculta, ¿ok? Entonces, siempre se debe de tomar en cuenta el sustantivo núcleo dentro del nombre al que hacemos referencia para saber el género con el que nos vamos a referir a las siglas. También hay que recordar que las siglas nunca llevan tilde sin importar si su pronunciación así lo requiere. Por ejemplo, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, para nosotros es una palabra con hiato, donde la I le está ganando a la A en fuerza y por lo tanto debería llevar una tilde en la I, debería escribirse CIA. Sin embargo, no lo hacemos porque las siglas no se acentúan jamás, sin importar si la regla lo indica o no. A menos, claro, vuelvo como hace rato, que estemos hablando de un acrónimo que ya se incorporó como sustantivo dentro del vocabulario popular, entonces sí. Por ejemplo, la palabra láser, que originalmente es un acrónimo en inglés, ahora para nosotros es una palabra grave, termina en R, por lo tanto láser sí lleva tilde. Las siglas siempre deben de escribirse en mayúsculas, sin espacios y sin puntos, todo de corrido, como si fuera una palabra en puras mayúsculas. Un punto que suele dar un poco de dificultad en ciertas ocasiones es sobre si las siglas se deben de traducir o no, si se hispanizan o no se hispanizan. Esto sucede en aquellas ocasiones en que sí nos podemos dar ese lujo. Por ejemplo, la ONU, que es un organismo internacional, abarca muchos países de muchos idiomas distintos y por lo tanto cada uno sí lo adapta a su propio idioma. Nosotros no utilizamos las siglas en inglés, que sería al revés, la UNO. Nosotros le decimos por sus siglas en español, la ONU. Sin embargo, cuando estamos hablando de instituciones u organismos que no nos competen a nosotros y que no tenemos nada que ver con ellos, no los vamos a traducir al español ni los vamos a hispanizar. Por ejemplo, la KGB o la DEA no se hispanizan, se mantienen con el orden original de sus letras en el idioma al que pertenecen. Sin embargo, esto no deja de causar problemas en ciertas ocasiones porque tenemos casos como el de DARE, un programa antidrogas que tiene su origen en Estados Unidos y que en inglés tiene mucha gracia en el sentido de que forma la palabra dare, que es un verbo en inglés que significa atreverse, y al mismo tiempo las siglas representan Educación para la Resistencia contra el Abuso de las Drogas, por sus siglas en inglés. Sin embargo, pues cuando nosotros lo traducimos, las siglas nos quedan al revés y ya tampoco forma el juego de palabras con ningún verbo. Y ya para terminar, hay que mencionar que cuando estás utilizando las siglas en un texto escrito, la primera vez que las utilices debes de poner entre paréntesis el significado de estas siglas, para que después entonces sí, con toda tranquilidad puedas usarlas cuantas veces sea necesario, consciente o tranquilo de que el lector ya sabe qué significan. Aunque también lo puedes hacer al revés, puedes utilizar el nombre completo, poner entre paréntesis las siglas y entonces sí, de ahí en adelante utilizar las siglas, consciente de que ya sabe lo que significan. Traté de abarcar todos los puntos posibles con respecto a las siglas y los acrónimos. Sin embargo, si aún tienes alguna duda, puedes dejármela en algún comentario, puedes dejarme un like, un dislike o lo que tú quieras. Estoy aquí para seguir compartiendo más videos con respecto a información de la lengua, del lenguaje y la literatura. Espero estarnos viendo pronto con más videos. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.